Pensé que cocinar para los que amaba me mantendría viva, pero solo estaba alimentando mi propio funeral. La casa se llenó de aromas, de platos humeantes, y aún así fui más invisible que el humo que escapaba de las velas apagadas. No fui olvidada de golpe. Me borraron bocado a bocado. Hoy no sirvo amor. Hoy sirvo mi renacimiento. ¿Sabes qué se siente cuando eres invisible en tu propia casa? Como un mueble viejo que todos usan pero nadie mira. Soy Verónica Álvarez. Tengo 50 años y durante casi 3 décadas fui la sombra perfecta detrás de un marido brillante y una hija que no veía más allá de sus propios deseos. No siempre fue así, claro, pero el amor tiene esa maldad. ¿Está maldita? Justo antes de empujarnos hacia... Andrea, mi esposo, solía decirme que era su joya más preciada cuando éramos jóvenes. Ahora apenas recordaba que yo existía más allá de los platos servidos a tiempo y las camisas planchadas sin arrugas. Rosa, nuestra hija, que solía correr a Foster a abrazarme cuando volvía del colegio, ahora apenas me dirigía un monosílabo, ocupada como estaba con sus redes sociales, sus amigos y esa vida donde yo no tenía cabida. No era solo el silencio lo que me mataba. Era esa indiferencia afilada que me atravesaba cada día un poco más. Cada mañana me despertaba antes que todos, preparaba el desayuno, organizaba la casa, pagaba las cuentas con el poco dinero que Andrea me dejaba administrar. Y cuando llegaba la noche, me encontraba sola en el sofá, viendo las noticias que nadie más quería ver conmigo. En el fondo, había algo dentro de mí que gritaba, un eco lejano de aquella Verónica que bailaba descalza sobre escenarios brillantes, que sentía la música vibrar en su piel como una segunda alma. A veces, cerraba los ojos en medio del silencio aplastante de la casa y podía escuchar la ovación del público, ver los focos cegándome de alegría. Pero entonces una puerta cerrándose de golpe, una carcajada indiferente en el pasillo, me devolvían a la realidad helada. Recuerdo una tarde en particular, una que se me quedó grabada como una espina. Cociné el estofado favorito de Rosa, ese que me enseñó mi abuela en mi pueblo natal, dejando la carne tierna, las especias justas, el olor llenando cada rincón de la casa. Me esmeré, me ilusioné pensando que, tal vez, una pequeña sonrisa suya sería suficiente para calentarme el alma por semanas. Cuando finalmente los llamé a cenar, Rosa ni siquiera bajó al comedor. Andrea se sirvió un plato distraído mientras hablaba por teléfono de negocios. Y yo, sola frente a la mesa perfectamente dispuesta, vi cómo el guiso se enfriaba poco a poco, sin que nadie notara el amor, la dedicación, ni el hambre invisible que yo cargaba en el pecho. Esa noche lloré en silencio, como tantas otras, tragándome el nudo en la garganta para no hacer ruido, porque incluso mis lágrimas parecían fuera de lugar en esa casa. Y aún así, seguía allí, pensando que tal vez, algún día, se darían cuenta del sacrificio, de mi amor silencioso, de todo lo que había enterrado para ellos. Qué ilusa fui, porque la verdad, y lo supe demasiado tarde, es que el amor no se mendiga, se siente o no se siente. Y en mi casa, hacía mucho que había dejado de sentirse. Hay momentos en la vida en que un solo gesto, una sola palabra, puede romperte de una manera que ni 1000 cuchillos podrían lograr. Y para mí, ese momento llegó en el Día de Acción de Gracias. Desde el amanecer estuve en pie, con las manos ocupadas y el corazón esperanzado, preparando cada platillo como si fuera un hechizo capaz de reconstruir lo que sentía roto dentro de esas paredes.
el pavo dorándose lentamente en el horno, las tartas de manzana enfriándose en la ventana, los purés, las ensaladas, las salsas. Cada receta era una súplica silenciosa por un poco de amor. En algún rincón tonto de mi mente, imaginaba a Rosa acercándose emocionada, tal vez dándome un abrazo, a Andrea mirándome con orgullo, diciendo frente a todos lo valiosa que era mi dedicación. Cuando todo estuvo listo, la mesa vestida como nunca, las velas encendidas lanzando una luz cálida sobre los platos de porcelana que solo sacábamos en ocasiones especiales, me fui a cambiar de ropa. Algo sencillo, pero bonito. Un vestido burdeos que hacía años no usaba, esperando que ese detalle también contara. Al volver al comedor, los encontré acuamosos de pie. Rosa con su abrigo puesto, Andrea revisando su reloj con impaciencia. No entendía, no podía entender, hasta que Rosa, sin siquiera mirarme a los ojos, soltó: «Mamá, hoy vamos a cenar solos en casa de Lucía. Es un plan más íntimo. Ya sabes, entre jóvenes». Y su voz se fue perdiendo en el eco de mi propio desconcierto. Andrea no dijo nada. Ni un gesto, ni una palabra. Solo un leve asentimiento, casi mecánico, como quien aprueba un trámite molesto. Quise hablar, detenerlos, preguntar qué demonios estaba pasando, pero mi garganta se cerró como si el aire mismo se negara a acompañarme en ese... Rosa salió primero, dejando tras de sí el olor a perfume caro y desdén juvenil. Andrea la siguió, lanzándome una última mirada vacía, una que decía sin palabras: «No hagas una escena». Cuando la puerta se cerró con un golpe seco, una de las velas titiló y, como si también se diera por vencida, se apagó, dejando escapar una hilera fina de humo gris que se enroscaba en el aire, subiendo lentamente como una súplica perdida. Me quedé allí, de pie en medio de una sala llena de comida caliente, velas moribundas y un vestido bonito que no importaba a nadie. Por un instante, creí que iba a desmayarme. El silencio era tan espeso que podía sentirlo presionándome los oídos. Me senté en una de las sillas, sin fuerza, contemplando los platos humeantes como quien observa un funeral. El mío. No lloré, no aún. Era como si mi cuerpo entero hubiera entrado en un estado de hibernación, para no sentir el dolor inmediato. Pero dentro de mí, algo muy profundo, algo que había estado enterrado bajo capas de resignación durante años, comenzó a agrietarse. Fue entonces cuando supe, con una certeza helada, que ya no quedaba nada para mí en esa casa, que había dado todo, había sido todo, y aún así no era suficiente. Esa noche, sin pensarlo demasiado, simplemente dejé el delantal sobre la silla, tomé mi viejo abrigo de lana del perchero y salí a la calle. No llevaba bolso, no llevaba llaves, no llevaba miedo. Solo llevaba encima una tristeza tan pura, tan absoluta, que ni siquiera el frío de noviembre pudo tocarme. Las calles estaban desiertas. Solo algún coche perdido cruzando en la distancia. Las farolas lanzaban una luz amarillenta y enferma sobre el asfalto agrietado. Caminaba sin rumbo fijo, mis pasos resonando vacíos en la acera mojada. Cada golpe de mis tacones sonando como un recordatorio de todo lo que había perdido y de todo lo que, sin saberlo aún, estaba a punto de encontrar. No sé cuánto tiempo caminé esa noche, ni en qué momento exacto mis pies me llevaron hasta el barrio antiguo, donde las farolas parpadeaban como si compartieran mi cansancio. El viento helado me mordía las mejillas,
pero yo apenas lo sentía. Dentro de mí todo era un páramo silencioso, una inmensa llanura de nada. Fue entonces cuando vi el letrero, casi escondido entre sombras, viejo, oxidado, pero inconfundible. La Estrella. No recordaba la última vez que había puesto un pie allí. Quizá hacía 20 años o más, cuando todavía bailaba, cuando todavía creía que el mundo me pertenecía. Cerré los ojos un segundo y me vi a mí misma, joven, ligera, girando bajo las luces cálidas de aquel mismo lugar. Los aplausos rompiendo como olas en mis oídos, la risa fácil, la promesa ingenua de que siempre sería así. La imagen se evaporó tan rápido como había llegado, arrastrada por el frío cortante de la realidad. Algo, un impulso irracional, me empujó hacia la puerta de madera desconchada. La abrí sin pensarlo, dejando que un chorro de música tibia y voces apagadas me envolviera. Dentro el bar estaba medio vacío, apenas unas mesas ocupadas, una barra larga donde un par de hombres hablaban en voz baja. El aire olía que a alcohol barato, a madera húmeda y a recuerdos que dolían. Me quedé un momento en el umbral, sintiéndome una intrusa, una fantasma que no sabía muy bien si merecía entrar. Pero entonces, desde el fondo del local, alguien me vio. Alba Reyes. Alba. Mi vieja amiga. Mi cómplice de tantos sueños rotos. No había cambiado tanto. El cabello más corto, las arrugas en las comisuras de los ojos, pero la misma chispa, la misma fuerza indómita en su mirada. Sus ojos se abrieron como platos y dejó el trapo con el que limpiaba la barra, acercándose a mí a grandes zancadas. «Verónica, Dios mío, Verónica», exclamó, y su voz era un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Yo intenté sonreír, decir algo, pero solo logré asentir, con la garganta hecha un nudo imposible de desatar. Alba me abrazó, un abrazo cálido, firme, de esos que sostienen a los que están a punto de caer. Me llevó hasta una mesa junto a la pared, donde la música sonaba más baja. No me preguntó nada al principio. Solo me sirvió un vaso de vino barato pero honesto, y me dejó respirar. A mi alrededor, el murmullo del bar me envolvía como un manto, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentí juzgada, no me sentí sola. Entonces, sin saber bien por qué, sin planearlo, me dejé llevar por la melodía que sonaba. Una vieja canción de salsa que solía bailar en mis mejores tiempos. Mi cuerpo, adolorido, cansado, casi olvidado de sí mismo, empezó a moverse, primero tímidamente, luego con más fuerza, como si la música despertara algo dormido en mis huesos. Bailé allí, entre mesas medio vacías, bajo luces parpadeantes, y aunque no había escenario ni público real, sentí algo parecido a la vida latiendo en mi pecho. Algunos clientes comenzaron a aplaudir, otros a seguirme con palmas, y en un instante el bar entero pareció cobrar vida. Entre las sombras de la barra, vi los ojos de Alba fijos en mí, brillando de emoción contenida, como si en sus pupilas bailaran también mis antiguos sueños. No era solo orgullo, era algo más profundo. Era la esperanza de quien ve resucitar lo que creía perdido para siempre. Yo solo bailaba, dejándome llevar, dejando que cada giro, cada paso, cada sacudida de mi cuerpo fuera un grito silencioso de que seguía viva, de que aún quedaba algo de mí que no podían arrebatarme. Nunca planeé volver a ser quien fui. Esa noche en la Estrella
bajo las luces temblorosas y las miradas curiosas, no bailaba pensando en un futuro brillante, ni en una segunda oportunidad. Bailaba porque era lo único que sabía hacer, cuando todo lo demás me había sido arrebatado. Cada paso era una pequeña rebelión contra los años de silencio, contra cada desprecio, cada noche de soledad escondida detrás de sonrisas falsas. Mis músculos, dormidos por años de resignación, crujían como viejas cuerdas de un violín olvidado, pero cada nota de dolor era también una nota de vida. Cuando la música terminó, me quedé de pie en medio del bar, con el pecho agitado y las mejillas ardientes, mientras un aplauso tímido, casi reverente, estallaba entre las mesas. Vi a un hombre en la barra sonreírme con una mezcla de admiración y melancolía, y a una pareja de ancianos aplaudir suavemente, como si por un instante ellos también recordaran algo olvidado en sus propias vidas. Una joven en la esquina con los ojos llenos de lágrimas que no se molestó en esconder. Me miraba como si, a través de mis movimientos torpes y hermosos, hubiera reencontrado algo que pensaba perdido para siempre. No entendía bien qué había provocado en esas personas, pero podía sentirlo. Una vibración, un murmullo eléctrico en el aire, algo que iba más allá de la simple cortesía. Alba se acercó a mí, los ojos todavía brillando con esa mezcla de asombro y orgullo feroz. Me tomó de las manos con una firmeza inesperada y sin decir una palabra, me llevó de nuevo a la barra. Me sirvió otro vaso de vino, esta vez con una sonrisa cómplice, una que decía sin necesidad de palabras que acababa de presenciar, algo que no se podía fingir. «Verónica, no puedes desaparecer otra vez», dijo finalmente, su voz cargada de una gravedad que calaba más profundo que cualquier grito. Me encogí de hombros, todavía demasiado aturdida para formular una respuesta coherente. ¿Desaparecer? ¿Acaso había estado viva para empezar? Alba no esperó mi respuesta. Se giró hacia el fondo del bar, donde colgaba un viejo tablón de anuncios, lleno de papeles gastados, y arrancó uno de los folletos que apenas se sostenían con una chincheta oxidada. Me lo puso en las manos. Busco animadora para las noches. Alguien que haga que este sitio vuelva a respirar. Leyó en voz alta con una sonrisa torcida. Al principio creí que bromeaba. Una parte de mí, la parte todavía herida, pensó que era una cruel ironía. Pero cuando levanté la vista, vi que hablaba en serio. Muy en serio. «Quédate», dijo, casi en un susurro, como si temiera romper el frágil hilo que me mantenía. «Calle. Haz que la estrella brille otra vez. Y mientras tanto, vuelve a brillar tú también». No contesté enseguida. Miré el vaso entre mis manos, las manchas en la madera vieja de la barra, el reflejo distorsionado de mi rostro cansado en el espejo, detrás de las botellas. Por un segundo, me pregunté qué pensaría Drea si me viera allí, en un bar polvoriento, bailando para desconocidos, renaciendo en un lugar que él habría despreciado. Pero la voz de esa duda sonó lejana, casi irrelevante, frente al calor que sentía ahora, frente a la promesa de no ser más una sombra. Respiré hondo. Sentí el temblor en mis piernas, el vértigo de alguien que se asoma al borde del abismo. Y asentí. Una simple inclinación de cabeza, pequeña, determinante. Alba sonrió, esa sonrisa enorme que siempre había tenido para celebrar mis victorias, incluso las más pequeñas. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, sentí que había ganado algo. No todo, no aún,
Pero algo vital. No sé cuánto tiempo permanecimos allí, frente a frente en aquella barra gastada, con el murmullo del bar envolviéndonos como un viejo abrigo. Alba no me soltaba las manos, como si temiera que si aflojaba un segundo, volvería a desvanecerme como un suspiro. Yo tampoco quería soltarla. Había algo en su tacto, en su mirada cálida y desafiante, que me recordaba quién había sido antes de convertirme en una sombra. Cerré los ojos un instante, y como un destello fugaz vi a las dos, jóvenes, sudorosas, y riendo en el pequeño estudio de danza, donde soñábamos con conquistar el mundo, con promesas hechas entre risas, jurando que nunca nos rendiríamos. Pedimos otra copa, no por sed, sino por esa necesidad silenciosa de alargar el momento, de construir un pequeño refugio donde el dolor no pudiera alcanzarnos. Alba comenzó hasta hablar, primero de cosas triviales, cómo había conseguido el bar, cómo había sobrevivido a la pandemia, a la ruina, a los años malos. Su voz era como una corriente tranquila, arrastrándome lejos del naufragio reciente de mi vida. De vez en cuando reíamos, tímidas, como si no recordáramos bien cómo se hacía. Pero bastaba una carcajada mal contenida, una mirada cómplice, para reconstruir en segundos los puentes que creíamos derrumbados para siempre. En un momento, mientras removía distraída el hielo de su vaso, Alba dejó caer la pregunta que cambiaría todo. «¿Qué planeas hacer ahora, Vero?» Me pilló desprevenida. No había pensado más allá de esa noche, de ese instante de tregua. Bajé la mirada avergonzada, sintiendo que cualquier respuesta sería patética. No tenía un plan, ni dinero, ni casa, ni una mínima red donde caer. Era un cuerpo danzando al borde del vacío. Alba no insistió. Simplemente asintió, como quien ya sabe la respuesta. Se inclinó sobre la barra, bajando la voz, y me dijo algo que aún hoy resuena en mis huesos. «Quédate aquí. Trabaja conmigo. No será glamuroso, no será fácil, pero será tuyo. Y yo estaré contigo». No supe qué decir. Una parte de mí, la parte rota, quiso rechazarlo, decir que no merecía tanta bondad, que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero otra parte, una parte pequeña y obstinada que aún latía en mí, gritaba desesperadamente por esa oportunidad. Alba continuó como si leyera mis pensamientos. «Puedo ofrecerte un lugar donde dormir. El pequeño cuarto de arriba. No es un palacio, pero es cálido y seguro. Y un trabajo. Animar las noches, bailar, traer alegría a este sitio. Traerte alegría a ti misma». Sus palabras no eran promesas vacías. No me ofrecía una salvación mágica. Me ofrecía trabajo duro, dignidad, un espacio para reconstruirme con mis propias manos. Y eso, después de tantos años siendo invisible, valía más que cualquier tesoro. Sentí un nudo extraño en la garganta, una mezcla de gratitud y sorpresa amarga, porque no recordaba la última vez que alguien me ofreció algo sin esperar nada a cambio. No Andrea, no Rosa, no nadie. Alcé la mirada. Vi en sus ojos la misma terquedad que me había hecho enamorarme de la vida cuando era joven. Vi también la compasión de quien ha sufrido lo suficiente como para reconocer el dolor ajeno sin necesidad de explicaciones. No lloré. No podía llorar más. Solo asentí de nuevo, esta vez con más fuerza. Y en ese gesto, pequeño pero inmenso, sentí cómo algo dentro de mí se quebraba para dejar paso a algo nuevo. No sabía exactamente qué futuro me esperaba,
Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo no iba a enfrentarme a él sola. Los primeros días en la estrella fueron una mezcla extraña de vértigo y esperanza. No era fácil. Mi cuerpo, aunque aún recordaba los movimientos, crujía de dolor cada mañana, como si protestara contra los años de abandono. Pero había algo peor que el dolor físico: el miedo. Miedo a hacer culo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que todo fuera una ilusión pasajera. Sin embargo, cada vez que subía pequeño, rincón improvisado como pista de baile, cada vez que sentía las miradas curiosas y los aplausos tímidos, algo dentro de mí se encendía. No era el mismo fuego de antaño. No era la ambición desmedida de juventud. Era un calor más suave, más íntimo, como una brasa que se negaba a morir incluso bajo la ceniza de los años. Alba me acompañaba en cada paso, paciente, firme. Me enseñaba a adaptarme al público, a jugar con la música, a encontrar mi ritmo no en la perfección, sino en la autenticidad. Me recordaba que no estaba allí para impresionar, sino para conectar. Y poco a poco, noche tras noche, empecé a entenderlo. El primer viernes que el bar se llenó más de lo habitual, pensé que era casualidad. Pero luego llegó el sábado, y el siguiente jueves, y así, como un rumor que se expande en el viento, la estrella comenzó a revivir. Ya no eran solo clientes habituales, venían jóvenes curiosos, parejas mayores en busca de recuerdos, turistas perdidos que encontraban en ese rincón polvoriento una chispa de vida que no sabían que necesitaban. Yo bailaba como sabía, a veces torpe, a veces salvaje, siempre honesta. Y la gente respondía. Me aplaudían, me animaban, algunos incluso se levantaban a improvisar a mi alrededor, creando una energía viva, impredecible, mágica. Una noche, mientras recogía mis cosas tras terminar, un hombre mayor, con la voz temblorosa y los ojos brillantes, se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro y me dijo simplemente: «Gracias. Hacía años que no sentía que estaba vivo». No supe qué decir. Solo sonreí y sentí algo tibio, poderoso, crecer dentro de mí, como si cada latido de mi corazón respondiera a esa gratitud muda. Desde esa noche tomé una decisión. Subí al pequeño cuarto de arriba, donde dormía, y entre turnos busqué en mi vieja maleta los únicos restos de mi vida pasada que aún conservaba: mis antiguos zapatos de baile. Estaban gastados, las cintas raídas, el cuero agrietado, pero al tocarlos no sentí nostalgia, sino fuerza. Bajé con ellas en la mano y, con ayuda de Alba, colgué los zapatos en un clavo detrás de la barra, en un lugar visible pero sencillo. No era un trofeo, no era un lamento, era una promesa silenciosa. Cada vez que los miraba, recordaba no lo que había perdido, sino lo que había salvado. Una noche, después de una actuación especialmente intensa, Alba me abrazó entre bastidores y susurró al oído: «¿Ves, Verónica? Nunca se trató de brillar sola. Siempre fuiste luz para los demás». Me quebré un poco al oírlo, pero también sentí algo diferente: orgullo. Orgullo de haberme reconstruido sin pedir permiso, de haber convertido mis cicatrices en parte de la danza. No todo era perfecto. Había días de fatiga, de inseguridades que regresaban como viejos fantasmas. Había miradas condescendientes de algunos que no entendían
¿Qué hacía una mujer de mi edad bailando como si el tiempo no importara? Pero también había sonrisas sinceras, aplausos espontáneos, pequeños destellos de belleza auténtica que llenaban los huecos de mis viejas heridas. Y cada noche que terminaba con risas en el bar, con música vibrando en las paredes descascaradas, sabía que había tomado la decisión correcta. No era el regreso triunfal de una estrella caída. Era algo mejor. Era el renacimiento de una mujer que había aprendido a bailar no para ser admirada, sino para sobrevivir. Para vivir. Pensé que podría escapar de ellos simplemente marchándome. Pensé que el silencio sería suficiente para poner un océano entre su desprecio y mi renacimiento. Qué ingenua fui. La noche que Andrea y Rosa aparecieron en la estrella, el aire cambió de golpe, como si un trueno hubiera estallado en mitad de una canción alegre. Los vi cruzar la puerta como dos presencias sombrías, incongruentes en medio de la calidez que había construido a duras penas. Andrea iba impecable, con ese traje que siempre usaba para intimidar, y Rosa, envuelta en su abrigo de marca, con el mismo gesto altivo que tantas veces había dirigido contra mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Las manos temblaron ligeramente. El corazón se disparó contra las costillas. No tenía un plan. No tenía defensa preparada. Solo tenía mi dignidad recién cosida a retazos, frágil como un cristal nuevo. Se acercaron a la barra sin pedir permiso, ignorando la música, ignorando las risas, ignorándolo todo excepto a mí. Andrea fue el primero en hablar. Su voz baja pero cargada de veneno. Así que aquí es donde terminas, Verónica. Bailando como una cualquiera para borrachos. Cada palabra era un látigo. Vi a algunos clientes girarse, incómodos, pero no intervenir. Sentí a Alba moverse detrás de la barra, tensa, lista para saltar si era necesario. Rosa no se quedó atrás. Con una mueca de desprecio, Cocas añadió: «Nos abandonaste, mamá. Preferiste esto». Levantó una mano hacia el bar, el escenario improvisado, las mesas desgastadas, a tu familia. ¡Qué vergüenza! Me quedé allí, de pie, sin moverme. No era solo la humillación pública lo que dolía. Era la rapidez, la facilidad con que reducían todo lo que había logrado a polvo. Como si yo no hubiera sido nada más que su sirvienta desechable. Por un instante, una parte vieja de mí, la Verónica rota que ellos habían moldeado, quiso agachar la cabeza, pedir perdón, rogar por comprensión. Pero no esta vez. Sentí la fuerza silenciosa de Alba a mi lado. Vi las caras de los clientes que me habían aplaudido, que me habían agradecido. Sentí el latido terco de mis propios pies contra el suelo, recordándome que pertenecía allí, que había elegido vivir. No contesté, no grité, no imploré. Solo los miré, uno por uno, con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Alba fue la que rompió el silencio. Se adelantó, su voz firme como un golpe de martillo. Aquí no toleramos basura, ni violencia, ni humillaciones. Si no vienen a celebrar la vida, pueden largarse por donde vinieron. Andrea intentó replicar algo, pero ya era tarde. Alba había llamado discretamente a la policía, y en cuestión de minutos 2 agentes uniformados entraban al local, imponiendo un orden que yo sola no habría podido mantener. Los vi ser escoltados hacia la salida, todavía farfullando insultos, todavía tratando de arrastrarme de nuevo a su miseria. No me defendí. No lloré. Solo respiré.
Y en ese respiro, por pequeño que fuera, supe que acababa de ganar una batalla que llevaba años librando en silencio. No contra ellos, contra mí misma. No dormí esa noche. El eco de sus voces seguía rebotando en mi cabeza como un enjambre de insectos venenosos. No era rabia, no era tristeza. Era algo más frío, más nítido. Era la claridad brutal de quien ha visto, por fin, el rostro real de sus verdugos. No eran mi familia. Nunca lo habían sido. Eran carceleros disfrazados de amor. Y yo había sido su prisionera demasiado tiempo. Al amanecer, sin tomar siquiera un café, caminé hasta el pequeño despacho de abogados que Alba me había recomendado semanas atrás. Por si acaso, me dijo entonces, como quien planta una semilla de futuro sin saber si germinará. No me tembló la voz cuando expliqué mi historia. No me flaquearon las manos al firmar la denuncia. Andrea no solo había ejercido violencia económica durante años, controlando cada céntimo que pasaba por mis manos, sino también violencia psicológica, erosionando mi autoestima hasta hacer creer el que no valía nada sin su aprobación. Rosa, arrastrada por su arrogancia heredada, había repetido ese mismo patrón de desprecio y humillación. No era venganza, era justicia. Y por primera vez en décadas, la palabra justicia no me pareció una ilusión ridícula reservada para otros. Era mía. Cuando recibieron la notificación oficial, las máscaras cayeron del todo. Andrea intentó intimidarme, enviar mensajes a través de conocidos comunes, amenazas veladas envueltas en palabras de arrepentimiento falso. Rosa, incapaz de aceptar que su madre pudiera rebelarse, lanzó insultos en redes sociales, intentando pintar una versión monstruosa de mí. No respondí a ninguno. Cada palabra que guardaba era una victoria. Cada silencio, un ladrillo más en el muro que me protegía. Alba estuvo conmigo en cada paso. Me acompañó a cada cita con los abogados, revisó cada documento, sostuvo mi mano en cada audiencia. Su presencia era como una segunda columna vertebral, una prueba viva de que la lealtad verdadera no pide permisos, solo actúa. El juicio fue breve pero intenso. Mi abogado presentó pruebas incontestables, cuentas bancarias cerradas, propiedades ocultas, testimonios de vecinos que atestiguaron años de aislamiento forzado. Andrea, acorralado, perdió la compostura más de una vez, dejando salir el monstruo que siempre había escondido tras su fachada de respetabilidad. Rosa, citada como testigo, intentó minimizar su participación, pero su desprecio filtraba cada palabra, cada mirada, y al final solo cavó su propia tumba. Cuando el juez dictó la sentencia, sentí que el aire volvía a llenar mis pulmones, después de años de respirar con miedo. Se reconocía el abuso, se ordenaba una compensación económica justa, y se me concedía la disolución completa de los vínculos con Andrea, sin posibilidad de apelación inmediata. Rosa, mayor de edad, no podía obligarme a mantener ningún contacto. Salí del juzgado con los papeles en la mano, ligeros como plumas, pero pesados como coronas. No lloré, no grité, solo sonreí. No por ellos, por mí. La mañana después del juicio, me desperté antes del amanecer, como siempre, pero esta vez el silencio no era pesado ni amenazante, era limpio, era mío. Me senté en la pequeña cama del cuarto de arriba de la estrella, con los pies descalzos tocando el suelo frío, y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de pensar en el futuro. No había nadie esperándome para juzgarme, nadie para controlar mis movimientos,
mis palabras, mis sueños. Nadie para recordarme que no era suficiente. Esa libertad, cruda y absoluta, dolía un poco, como la primera bocanada de aire frío en los pulmones tras salir de una habitación cerrada durante años. No tenía familia. No tenía un hogar lleno de fotos felices. No tenía una red que me protegiera de las caídas. Pero tenía algo infinitamente más valioso. Me tenía a mí y sí mí misma. Bajé las escaleras hacia el bar todavía vacío. Alba ya estaba allí, limpiando vasos, tarareando una vieja canción de bolero. Me miró y sonrió, esa sonrisa que había aprendido a leer, como un abrazo sin palabras. No dijo nada. No hacía falta. Colgué mi abrigo en el perchero, ajusté mis zapatos de trabajo y me acerqué al tablón de anuncios donde, bajo los folletos de eventos y promociones, seguían colgando mis viejos zapatos de baile. Me detuve un instante frente a ellos. Recordé todo. El escenario, las luces, las ovaciones. Y también los silencios, las traiciones, el olvido. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije en voz baja, para mí misma, para esa Verónica que había sobrevivido a todo. Nunca más mendigar amor. Nunca más encadenarme a quien no sabía verme. Nunca más vivir en función de los deseos ajenos. La jornada comenzó como cualquier otra, pero todo era distinto. Bailé, serví copas, reí con los clientes. Sentí el pulso de la vida en cada pequeña cosa. No necesitaba ser la mejor. No necesitaba ser perfecta. Solo necesitaba ser verdadera. Y lo era. La noticia de mi renacimiento, aunque silenciosa, comenzó a correr de boca en boca. La estrella las guía llenándose. Cada noche era una celebración modesta, pero auténtica. A veces veía llegar nuevos rostros, y a veces clientes habituales traían a sus hijos, a sus padres, como quien comparte un pequeño secreto luminoso. Andrea y Rosa intentaron contactarme después. Mensajes, cartas, hasta llamadas anónimas. No respondí. No por odio. No por rencor. Simplemente porque ya no tenían poder sobre mí. Habían dejado de ser parte de mi historia en el momento en que decidí escribirla de nuevo con mis propias manos. Y así, sin grandes fuegos artificiales, sin finales dramáticos, comencé una vida distinta. Una vida donde cada paso que daba en el suelo polvoriento de la estrella era un acto de amor hacia mí misma. Una vida donde entendí, por fin, que no siempre elegimos lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo seguir bailando. Si todavía estás aquí, escuchando en silencio, gracias. No dudes en darle like y suscribirte si así lo deseas. Gracias a todos por ver este video. Por favor, comenten y díganme qué piensan sobre esta historia. No olviden darle like y suscribirse para ver más contenido increíble en mi canal.